Buenas noches, mi nombre es Juan David Belandia. Como ya saben, escogí el tema de el cultivo de lombriz roja californiana. Entonces, bueno, para empezar, debemos hablar de la reproducción de la lombriz. Esta es bien interesante porque, pues, la lombriz vive aproximadamente 16 años y cada 7 días se está acoplando a la temperatura y la humedad del medio donde esté. Ella se acopla si son de su agrado. Las lombrices alcanzan la madurez sexual a los 3 meses de edad y son hermafroditas incompletas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la capacidad de autofecundarse por ellas mismas. Entonces, la reproducción, como lo decía, es bien interesante porque las lombrices necesitan de su par, necesita de otra para fecundarse. Entonces, una lombriz primero tiene que estar en etapa de acoplamiento. ¿Qué es esto? La etapa, pues, como su nombre lo dice, de acoplarse entre ellas. Entonces necesitan su par. Y lo que pasa es que cada lombriz tiene su aparato genital masculino y su aparato genital femenino. Entonces, cuando están en esta etapa de acoplamiento, lo que van a hacer es que una de las lombrices va a recibir el esperma de la otra, la recibe en su aparato genital femenino. El aparato genital masculino de la otra está en el mismo sitio, o sea, está en la boca, pero al otro lado, o sea, es como decir, en la cola y en la cara. Y pues cuando esta fase, por así decirlo, está completa, entonces es cuando el semen de una entró a la otra. Entonces, bueno, para explicar esta fase de acoplamiento, vamos a usar acá el computador. Bueno, lo que pasa con las lombrices cuando están en esta fase es que ellas se buscan y giran en el sentido opuesto de la otra para buscar, como ya lo dije, una tiene el aparato reproductor femenino y la otra masculino. No sé si me alcanzan a ver, pero entonces sería algo más o menos así. Esta es una. Digamos que es el aparato reproductor masculino. Acá está el semen, ¿verdad? Y la otra estaría girando en el mismo lugar. Este es el aparato reproductor femenino, ¿verdad? Y ellas están así, girando, porque están en la fase de acoplamiento. Listo, después de que ya pasó esta fase, viene la fecundación. ¿Qué es la fecundación? O bueno, esta se efectúa a través del citelium, que son unas glándulas que son las que producen el huevo, y pues esto pasa ya después de que se ha fecundado la, la lombriz. Esta cápsula tiene un color amarillo verdoso y es bien chiquita, es de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Y no es redonda, sino que parece más bien una pera. Y esta fase acaba después de los 14 a 21 días de incubación. Listo. Después de que ya pasamos este momento de fecundación, llega el nacimiento de las lombrices. Estas tienen que romper una envoltura de color más oscuro y sale un huevo de ahí. Pero de cada huevo pueden nacer entre 2 a 21 lombrices. Como ya lo dije antes, es muy importante en la lombricultura la alimentación, la acidez del medio y la humedad, la temperatura de esta. Y esto también puede influir mucho en cuántas lombrices van a nacer.
eh, es muy importante el control de la temperatura porque, digamos, las lombrices no toleran el sol, la luz del sol. Entonces muchas veces un lombricultor inexperto puede, no sé, cuidar muy bien la tierra, muy bien la acidez, la humedad, pero con el simple hecho de que no la dejó tapada y la dejó expuesta, muchas veces esto es en fincas. Y por ejemplo, nosotros hacemos esto en una finca de la familia que queda en Medina, Cundinamarca. Esto es llano, esto es caliente. Y cuando hace sol, hace mucho sol. Entonces, si nosotros no le ponemos un protector, el sol las mata en cuestión de minutos. O sea, yo he visto como mi papá a veces las saca un momento para hacer lo que tenga que hacer en el cultivo y es cuestión de 5 minutos para que ya esté muerto. Entonces es muy muy importante todos estos factores que influyen mucho en el crecimiento, en la fecundación, en el nacimiento, en todo, en la lombriz. Eh, bueno, bueno muchachos, siguiendo con el tema y pues para que ustedes vean como la fase de reproducción que tienen las lombrices. Estos son como datos, digamos, una lombriz al año puede, en condiciones normales, ¿no? Lo que ya les hablé, la temperatura, la humedad, todo esto, puede producir 1500 lombrices. Así que dos, porque pues ya también saben que necesitan su pareja, entre dos pueden al año reproducir 3000 lombrices con un buen manejo, como ya lo dije. Entonces, este acople se da cada semana y si el acople es efectivo, cada 14 días van a darse estos nacimientos, por así decirlo, de estos huevos que les conté que salían de ahí varias lombrices. Pueden dar 20 lombrices de cada huevo. Y estos 20 lombrices en 3 meses, que es muy muy rápido, ya van a ser sexualmente maduras, o sea, ya van a tener la capacidad de junto a su par acoplarse para reproducirse y se van a multiplicar. Entonces, la verdad es una producción, un cultivo muy, muy económico y muy rápido porque pues 3 meses y la cantidad de lombrices que salen pues es bien grande. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a hablar de la infraestructura, que es algo muy importante para nuestro cultivo. Pues bueno, primero tenemos que empezar diciendo que las lombrices no se cuentan, uno no le venden 400 lombrices, porque primero es muy difícil y uno no se va a poner en la tarea de contar una por otra hasta llegar a 400 o al número que sea. Entonces lo que hacemos es por peso. Eh, Se debería tener un cultivo con unas lombrices de todas las edades, o sea, edad adulta, como más joven, eh, después pues lombrices que ya hayan pasado los 3 meses, o sea, que sean sexualmente activas, y otras más jóvenes, así también que tenga huevos, huevos que nos asegure que la producción va a seguir y va a continuar. Entonces, bueno, hablando de la infraestructura, lo primero que tenemos son las camas, que es el espacio donde las lombrices se dejan. Esta puede ser de guadua o ladrillo y estas mínimo deben tener 1 metro de ancho y pues la de longitud sí la que se tenga en la finca, aunque lo que se acostumbra son 2 a 3 metros de largo. La altura de la cama debe ser de 40 centímetros y la distancia entre camas de 50. Y algunas personas, algunos lombricultores, lo que hacen es poner canastillas plásticas o madera, cajas de madera entre ellos.
Bueno, el piso de las camas debe ser de cemento o tela plástica o la esterilla o algún material que permita aislar el cultivo del suelo para que no tengamos el peligro de alguna plaga o hormigas o cosas así. Y debe tener una pendiente entre 2 a 5% la pendiente en el piso. Bueno, ahora hablando de los techos, es muy importante y es recomendable porque así tenemos nuestro cultivo protegido de la lluvia directa. Si se nos inunda nuestro cultivo, pues ahí sí no hacemos nada, ya nuestra humedad subió y podemos matarlas. Es que las lombrices son de mucho cuidado en esto, o sea, no es un proceso difícil, no es algo muy complejo, ni complicado ni nada, pero sí debemos tener cuidado con estos factores porque con uno que descuidemos, pues se nos mueren. Entonces, bueno, la altura del techo es recomendable que sea de 2,5 metros a 3 para que también tengamos corrientes de aire y nuestra, nuestra temperatura no suba mucho y no las matemos. Y también es bueno que tenga polisombra, por lo que ya les dije, así protegemos nuestras lombrices del sol directo y no mueren. Bueno, para finalizar nuestro tema, tenemos que hablar de la alimentación. Debemos usar alimento y utilizar capas delgadas, aproximadamente 4 centímetros cada capa en nuestra cama de lombrices. Tiene que ser 4 centímetros aproximadamente para que no se nos caliente. Y pues así también facilitamos la aireación del cultivo y del material. Debemos, pues lo recomendable, aunque también tenemos que tener en cuenta la cantidad de lombrices que tenemos, pero lo recomendable es alimentarlas de 1 a 2 veces por semana. Lo que les digo, es importante la densidad de nuestro cultivo y el peso de él. Y a veces es importante y es bien usado el abono. Entonces podemos usar como estiércol de vacas, porcinos, equinos, conejos o los residuos de otros cultivos. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué cultivar lombrices? En mi caso, nosotros cultivamos lombriz roja para producir humus, que este es un muy buen abono. Lo hemos utilizado en los pastos de la finca y hemos visto mucha mejoría. Es un buen abono que nos sale muy económico también. Además que estamos empezando con el cultivo de maíz hidropónico y pues para este necesitamos pues además del maíz y el agua, una serie de... Un momento. Disculpen, qué pena. Bueno, para terminar, lo que les estaba diciendo es que lo podemos utilizar como un fertilizante natural para nuestro cultivo. Como les decía, estamos empezando con el cultivo de maíz hidropónico. Este necesita fertilizantes, pero entonces la idea es hacerlo mucho más natural y en vez de usar químicos, usar el humus. Entonces estamos ahí en prueba y error para ver cómo nos sale, pero al final sería muy bueno porque del abono de nuestro ganado nos sirve para nuestras lombrices, de ahí sacar humus y que este nos ayude con la fertilización para producir nuestro maíz hidropónico y este sea nuestro forraje y nuestro alimento para el ganado también. Entonces es como un ciclo que estamos tratando de hacer en la hacienda, en la finca, y pues ahí vamos. Muchas gracias.